heridas emocionales y desafíos del alma. En los primeros años de vida somos más sensibles a las influencias del entorno donde nos desarrollamos, percibiendo y absorbiendo las influencias del ambiente que nos rodea y a la forma en que entablamos relaciones con otras personas desde los padres y cuidadores. Cuando un niño viene a este mundo, hay 3 cosas básicas que requiere para poder sobrevivir. La primera es el oxígeno, la segunda es el alimento y la tercera es satisfacer la necesidad de afecto y cariño, pues el niño requiere de la energía emocional de padres o cuidadores para vivir. Ahora bien, si en lugar de amor, ternura, alegría y felicidad, la energía emocional que el niño recibe de sus padres es miedo, tristeza, culpa, ansiedad y preocupación, el niño la absorberá como modelo de comportamiento, aunque su felicidad presente y futura se vea seriamente comprometida al hacerlo. Si el niño no recibe ninguna energía emocional, ni buena ni mala, su vida se verá en peligro, como lo han demostrado varios experimentos psicológicos. Por ejemplo, el Dr. René Spitz, que durante 4 años efectuó un estudio sobre la evolución de los niños nacidos en orfanatos con todas las comodidades y carentes de atención afectiva versus los niños nacidos en el sistema público al cuidado de las madres y o cuidadores que tenían un alto compromiso en el desarrollo de la energía emocional del niño. Encontrando que los primeros tenían serios problemas de retraso ideomotor y una coordinación ocular defectuosa, poca resistencia a las infecciones y un deterioro progresivo que los llevaba a la desnutrición y la muerte, mientras que los otros había un sistema inmune fuertemente desarrollado y buena respuesta ideomotora. Este es un periodo donde el cerebro se desarrolla de manera tan rápida que cualquier cambio en el modo en que se comunican nuestras neuronas como efecto de esta energía emocional puede dejar huellas profundas, que se manifiestan en nuestros comportamientos y conductas. Estas huellas afloran en la vida desde la adolescencia hasta la adultez y se reproducen o agudizan con los años, comprometiendo seriamente nuestras relaciones y dinámicas en los diferentes ámbitos de la vida. Todas las experiencias dolorosas que nos ocurren durante la niñez, en algunas ocasiones pueden quedar como recuerdos borrosos, lejanos en la memoria o como eventos activos y repetitivos en la adultez. Esto quiere decir que, aunque nuestros hábitos y patrones de conducta tóxicos estén relacionados con estas experiencias vividas en la niñez y en algunos casos nos cuesta trabajo reconocerlas. La comunicación afectiva ha de ir acompañada de estimulación física, sobre todo de la madre con su hijo, eso quiere decir tocarlo, acariciarlo, besarlo. La satisfacción de esta necesidad infantil de estimulación afectiva es enriquecida con palabras, sonidos, gestos y expresiones que son una forma simbólica de acariciar y que actúan como soportes físicos de esa energía invisible que llamamos sentimiento y que cambia con el tiempo, en la medida que el niño crece. Esta estimulación afectiva se divide en 2 grandes grupos. Uno, la estimulación positiva, que provoca la sensación de bienestar y armonía, donde se eleva la autoestima y puede consistir en miradas, tonos de voz, palabras de afecto, besos, elogios sinceros, etc. 2. La estimulación negativa, que causa dolor o daño moral y o físico, la cual incluye reproches, críticas, gritos, sarcasmos y o lástimas, y esta fomenta el desvalimiento o disminuye la autoestima. Las conductas, las entonaciones de voz, las miradas u otros gestos corporales de los padres es lo que captan los niños pequeños que aún conservan su valiosa capacidad intuitiva y que se dan cuenta perfectamente de todos estos matices, que por lo general son la expresión inconsciente en la manera en que sus padres les transmiten sus sentimientos. Esta estimulación sigue siendo indispensable en la vida adulta, aunque sea sustituida por formas de comunicación menos íntima y más socialmente estructuradas y aprobadas. Es por esto por lo que hay que tener muy presente cómo construimos nuestra realidad desde la congruencia, coherencia y competencia de las acciones. Estas se fundamentan en nuestro pensar, decir, hacer y sentir, lo que nos lleva a la idoneidad. A lo largo de nuestra vida, tendemos de una manera inconsciente a buscar el tipo de estimulación afectiva a la que nos acostumbramos en nuestra infancia, ya sea esta positiva o negativa, y para lograrlo, o bien permanecemos en nuestro grupo familiar de origen, o bien entramos en relaciones con personas que nos proveen del mismo tipo de afectos a que nos hemos acostumbrado de niños. 1. Herida de humillación. La herida de humillación se crea cuando el niño siente que sus padres o cuidadores lo desaprueban y critican todo el tiempo, incluso hasta cuando lo ridiculizan, afectando esto directamente a su autoestima. Estos niños construyen una personalidad dependiente y están dispuestos a hacer cualquier cosa por sentirse útiles, valiosos y validados por los otros, lo cual aumenta aún más la herida de humillación, ya que su propio autorreconocimiento depende de la imagen que los demás tienen de él.
Quien ha sufrido la humillación de pequeño tiene dificultades para expresarse como adulto sano y saludable, y en muchas ocasiones se especializa en ridiculizarse a sí mismo como mecanismo de defensa antes de que otros me hagan lo hago yo. Hay casos donde se considera mucho más pequeño, menos importante y digno, valioso, capaz y útil de lo que en realidad sí es. Son personas que tienden a olvidarse de sus propias necesidades para complacer a los demás por encima de todo a fin de ganarse su cariño, respeto y aprobación. Cuando se suelta la pesada carga que se lleva por la desaprobación y humillación que se siente y se consigue conectar con el perdón hacia todas esas personas que alguna vez lo dañaron, permitiéndose hacer las paces con ese pasado, podrá elegir algo distinto en su vida y comenzar a valorarse como la persona que realmente es, cumpliendo con uno de los desafíos que se ha impuesto para conseguir la plenitud de vida. Se percibe una vejación cuando se presenta un maltrato con agresiones físicas y o verbales que producen humillación. Las personas que en su infancia o adolescencia han recibido golpes o insultos, suelen de adultos ser inseguros, reservados y muy prevenidos. Se puede decir que, en algunos casos, existe una predisposición frente a palabras o acciones que sin intención puede hacer que se pongan a la defensiva para evitar esta vejación. Son personas que desconfían de ellas y otras personas, aunque no lo demuestren con hostilidad, sino, en ciertos momentos, de forma reservada y distante. Uno de los mayores desafíos en estos casos está en recobrar su capacidad de interacción social desde una nueva dinámica. 2. La herida de abandono. Esta herida se genera en los primeros años de vida, en nuestra infancia, a causa de un abandono por nuestros padres o cuidadores. Puede que sea causada por un abandono físico, es decir, cuando los padres dejan a su hijo en adopción, o los dejan al cargo de un familiar. Por fallecimiento. Se da toda la atención a otro miembro de la familia, relegando al niño a un segundo plano, consciente o de manera inconsciente. Cuando se ha sentido la ausencia de alguno de los padres porque trabajaban mucho. También por enfermedad, como una depresión u otra enfermedad grave que impide al padre hacerse cargo de su hijo. También se puede sentir un abandono emocional cuando sentimos que nuestros padres o cuidadores son muy distantes, fríos, secos y en algunos casos inaccesibles emocionalmente. La herida de abandono emocionalmente suele presentarse con el padre o cuidador del sexo opuesto, cuando se ha vivido desde esa frialdad, ese abandono o falta de interés, sintiendo que no se es querido ni aceptado como realmente es. Así que, para protegerse de estas situaciones, la persona utiliza como método de protección, ya sea de forma inconsciente y automática, una máscara. Por ejemplo, la tristeza es una de las emociones predominantes o si no la principal manifestación en las personas que tienen herida del abandono y utilizan la máscara del dependiente emocional. Así que cuanto más grande y profunda sea la herida, más grande será la dependencia. Recordemos que la dependencia emocional es cuando una persona tiene unas carencias afectivas importantes que intenta llenar o cubrir con otras personas de una forma desproporcionada y patológica, hasta desadaptada, causando mucha ansiedad, desasosiego y dolor en las relaciones. Son vínculos que se generan a partir de la necesidad, es como si no fueran funcionales frente a la ausencia de esa persona, como si no pudiéramos estar bien o necesitáramos la aprobación externa u opinión de los demás para poder tomar decisiones en nuestra vida. Se cree que si somos seres necesitados, los demás no se irán, no los abandonarán, que es sino el miedo más enraizado en esta herida. Es tan crítico el caso, que la dependencia emocional puede manifestarse tanto de la pareja como de padres o hasta incluso hacia amigos, lo que nos dificulta en nuestras relaciones sociales. Algunos de los comportamientos característicos de las personas que tienen esta herida emocional son: tendencia a la victimización en los diferentes campos de su vida. Asume el rol de salvador. Búsqueda constante de apoyo y reforzamiento. Sentimiento persistente de que los otros no te quieren. Busca de manera recurrente llamar la atención y en algunos casos con altibajos emocionales. Ansiedad frente a la idea de ser abandonados, ya sea por la pareja, familia y amigos. Presencia de pensamientos obsesivos y conductas inapropiadas para llamar la atención y o calmar el temor a volver a ser abandonados. Desde mi experiencia, trabajar con procesos psicoterapéuticos como la reparentalización, taller Conexión con mi guagua, la psicoterapia transpersonal y la sanación del corazón, se logran reencuadrar las situaciones que produjeron la herida para darle un nuevo significado. Recuerden que los eventos por sí solos son hechos, la interpretación es lo que le da sentido a cada uno de ellos. 3. Herida de rechazo.
Podría decirse que la herida de rechazo surge cuando el niño a sus pocos años de vida percibe que podría perder la aprobación de sus padres, cuidadores o alguien significativo en su vida. Ese niño que está constantemente expuesto a procesos de invalidación de sus comportamientos, sentimientos o ideas, teme en perder el reconocimiento y solo piensa que la relación con ese cuidador o padre se ha dañado pues no ha cumplido las expectativas que se tenían de él. Obviamente, la pérdida de la estima, el afecto y o la aprobación se percibe como si fuera una situación amenazante, la cual genera miedo. Cuando esta situación se repite a lo largo del tiempo, perpetuando la sensación de rechazo, se desarrolla un profundo miedo al rechazo social pues para ese momento es probable que nuestra autoestima ya haya sido dañada. Al exponernos de manera constante a reafirmar la pérdida de la confianza en nuestras capacidades, también pensamos que nadie más podrá valorarnos. Durante las diferentes etapas de la vida, todos necesitamos ser aceptados y reconocidos por quienes somos y por lo que hacemos, lo cual se pone de manifiesto a través de las relaciones interpersonales que nos permiten construir y reforzar nuestra identidad. Este proceso tiene base en la expresión del dar y recibir el afecto de una manera armoniosa, amorosa, natural y espontánea, que refuerza de manera saludable nuestra autoestima. Por eso, el rechazo social se vive de manera intensa y provoca fuertes reacciones emocionales que pueden ir desde la rabia, ira, hasta la profunda desesperanza. Cuando se pone de manifiesto la necesidad de aceptación y aprobación social, se experimenta un profundo miedo al rechazo, que en algunos casos puede llegar a convertirse en una fobia. Hoy en día, se estima que del 3 al 13% de la población mundial sufre de agorafobia o simplemente una fobia social. Algunas de las causas más frecuentes que generan esta herida de rechazo son las siguientes. No se haya recibido la aprobación suficiente. Demasiada exigencia frente a su desarrollo. No se mostraban con facilidad los sentimientos. Dureza en el trato creando inseguridad. Cabe aclarar que también activa la herida de rechazo el hecho de que los padres o cuidadores sobreprotejan a los niños, sobre todo cuando hay una alta tendencia a la timidez, al retraimiento, lo cual genera un miedo a las relaciones sociales, y no genera oportunidades de desarrollar las habilidades sociales en la interacción con los demás. En algunos casos puede suceder que el niño reciba el mensaje, explícita o implícitamente, de que la forma de obtener esa seguridad es únicamente en la familia, y lo que está fuera es arriesgado, incierto y peligroso. En algunos otros casos el problema puede haberse generado a raíz de haber vivido el acoso escolar, bullying, matoneo o simplemente exclusión, ya sea debido a las burlas de los compañeros de colegio o por estigmatización. A largo plazo, esta experiencia de rechazo provoca no solo daños en la imagen de sí mismo, sino que también en la seguridad y autoconfianza, que pueden llegar a generar depresión, sensación de derrota y hasta una profunda inseguridad emocional. En algunos casos, las personas que tienen anclada esta herida de rechazo pueden llegar a comportarse de manera sumisa y hasta poco asertiva, o por el contrario tener serias explosiones de rabia, ira contenida por no haber puesto límites a los demás en su momento adecuado. La máscara que se utiliza para manejar esta herida de rechazo es el retraimiento o estado constante de retirada y preferencia por desaparecer. No ocupar espacio por miedo a ser rechazado otras veces podrá también mostrarse de manera más agresiva y egoísta, que también utilizaría como mecanismo de defensa, dado que ayuda a prevenir futuros rechazos, pero que en realidad perpetúa la herida y aleja aún más de los demás. Por otra parte, la experiencia que deja la herida de rechazo también puede llegar a provocar emociones tan intensas que se ve afectado nuestro cuerpo, pues las registra como si fuera un dolor físico. El simple evento de imaginar o percibir que podemos ser rechazados, juzgados severamente o estigmatizados puede generar desde dificultades para respirar hasta sensación de dolor punzante en la zona del pecho y aumento de la presión arterial. Cuando esta situación se mantiene durante un largo periodo de tiempo, la persona puede comenzar a desarrollar trastornos psicosomáticos que se pueden trabajar con diferentes terapéuticas según sea el caso. 4. La herida de traición. La herida de la traición se forma cuando sentimos que de niños algunos de nuestros padres o cuidadores no mantuvieron sus promesas y o traicionaron nuestra confianza. Algunos de los casos en los que se percibe es en las siguientes situaciones. Promesas que no se cumplieron jamás. Expectativas no cumplidas según las ideas que teníamos de un padre ideal. No responder de la forma esperada. No cumplir con lo acordado. Nos hicieron creer una cosa y luego sentimos que era otra, por lo que nos sentimos engañados. Contaron cosas íntimas a otras personas. Defraudaron la confianza que se había puesto en ellos. Escogieron a otra persona, otra mujer, hombre, llegó un nuevo hermano,
en vez de a ti, haciéndote a un lado. La sensación de traición que se crea en la infancia provoca en la adultez una sensación de desconfianza hacia los demás. Constantemente nos decimos que hay que estar alertas por si nos vuelven a traicionar, ya que no te puedes fiar de nadie. Para las personas que presentan esta herida de traición es muy característico verlos como personas que van del extremo controlador y desconfiado al desinterés. Recordando que la máscara trata de protegernos de nuestro principal miedo, aquí sería volver a sentirnos traicionados. Es el único mecanismo de protección porque no hemos aprendido a hacerlo de otra diferente y es la forma para lograr la supervivencia. Con el control tratamos de asegurar que los demás mantendrán sus promesas, compromisos y sean fieles a su palabra. Las principales características que tienen las personas con una herida de traición son: necesitan controlarlo todo, los niveles de estrés son muy altos. No soportan la incertidumbre, requieren del control para sentirse a salvo. No toleran las mentiras, las promesas no cumplidas, las traiciones, las infidelidades. Confunden su propia necesidad de control con un carácter fuerte. Tienen la creencia piensa mal y acertarás y lo dicen a viva voz. Celosas, que creen que con el control y así evitarán ser engañadas. Altas expectativas y o exigencias, en algunos casos inalcanzables, convirtiéndolas y perpetuando la sensación de traición. Cuando el caso es, al contrario, donde son ellos los que incumplen las promesas, se justifican o simplemente lo niegan. Aparece un sentimiento de tristeza sin razón cuando se sienten solos. Creen que siempre tienen la razón, son exigentes, tajantes al hablar e incluso crueles. Dan la imagen de ser fuertes y poderosas. Van del amor al odio, si sienten que han perdido el control. Se asustan y crean mecanismos de defensa si la otra persona no accede a su control. Se forman rápidamente opiniones sobre las personas y cosas que difícilmente cambia o reevalúa. Se surten de cualquier medio que sea necesario para conseguir lo que desean, desde ser crueles, hasta usar el victimismo y o el chantaje emocional. Les cuesta abrirse a los demás, por miedo a ser vulnerables, sin embargo, a la vez se sienten muy solas. Son muy críticos con los demás y competitivos. Le cuesta ceder. Se les dificulta escuchar a los otros. Disfrazan su necesidad de control como si fuera un servicio de ayuda. No soporta a las personas que no se comprometen, llegan tarde, la pereza, la hipocresía y la mentira. Los rechazan y mantienen a distancia. No soportan a quienes no pueden controlar o les hacen perder el control. Siempre debe tener la última palabra. Como las expectativas son tan altas, siempre terminan decepcionándose de los demás, lo que refuerza la idea de que los demás siempre le van a traicionar. Lo que no se ve son las veces que se traiciona a otros o se traicionan a sí mismo, ya que como es visto de forma tan inaceptable no quieren asumirlo ni hacerse cargo de ello, lo niegan totalmente hasta el punto de no verlo, pero si llega a ser consciente de ello, llegan a justificarlo o incluso negarlo por completo. Las personas que sufren de la herida de traición es la que presenta mayor número de altibajos emocionales, pasando del amor al odio, de la rabia a la amabilidad en cuestión de minutos, por lo que los demás no saben a qué atenerse, creando una sensación de ambigüedad en los otros. Como les cuesta fiarse de los demás, se mantienen a distancia de los otros, afectando su estado emocional y no cuentan cosas íntimas por miedo a que las utilicen más adelante. La paciencia y la flexibilidad no son unas de sus características, y si las cosas no salen como tenían pensado y planeado, se frustra con mucha facilidad. Tratan de controlar lo incontrolable, lo que los lleva a perderse el presente y a no saber adaptarse a las circunstancias. Se pierde muchísima energía y es agotador mentalmente. 5. Herida de injusticia. La herida de injusticia se produce cuando sentimos, observamos y percibimos que nuestros padres o cuidadores y o quienes nos educan, se relacionan y comportan de una forma fría y distante con nosotros. Y ocurre con el padre o cuidador de nuestro mismo sexo. Se muestran en la gran mayoría, por no decir que en todos los casos, de manera inflexible y con rigidez frente a la aplicación de las normas imponen. La educación es autoritaria y en ocasiones se percibe hasta con falta de respeto, generando la sensación de injusticia, pues no se ha hecho nada para merecer ese trato. Siendo niños, cuando aún estamos manejados por nuestro instinto y alto nivel de sensibilidad, nuestro subconsciente es el que decide protegernos a través de la disociación y la no expresión de los sentimientos, inclusive, también por miedo al rechazo.
Esta herida de injusticia especialmente se genera entre los 4 y 6 años, cuando inicia el proceso de interacción social e identidad y los eventos puedes llenarlo de frustración, miedo, rabia, enfado, ira, temor y hasta tristeza. Es muy importante tener la conciencia y tomar conciencia de que nuestros padres y cuidadores nos educan de la mejor forma que saben y pueden, según hayan sido sus experiencias. Es parte de la experiencia que como almas hemos elegido vivir para la evolución y en ello se encuentra el desafío de vivir a plenitud. Ahora bien, dado que nuestro subconsciente percibió y aprendió de una determinada manera a relacionarse con el entorno, esta influye en nuestra forma de comportarnos y relacionarnos con la familia, padres, pareja, hijos, hermanos, amigos como personas adultas. La herida de injusticia no se limita a manifestarse en el campo personal, también lo hace en las relaciones laborales, con tus superiores y pares. Pregúntate, ¿cómo recibes las órdenes y o las observaciones, críticas, halagos? ¿Cómo es tu relación con las figuras de autoridad? Suelen presentarse momentos de incomodidad y molestia emocional si tienes un superior o par cuyas expresiones y comportamientos te recuerdan o se asemejan a los de uno de tus padres o cuidadores de tu mismo sexo. La mente y el pensamiento de aquellos que sufrieron la herida de injusticia en su infancia está entrenada en la rigidez, pues tienen dificultades para aceptar puntos de vista y opiniones diferentes en una conversación, llegar a acuerdos, poner límites, aceptar sus errores, generando en su vida este tipo de comportamientos. Autoexigencia en todos los aspectos de su vida. Orden extremo en el hacer. Alto nivel de perfeccionismo, en donde el concepto justicia es, si es perfecto es justo. Requieren sentirse importante. Toman las opiniones como verdades absolutas. No les agrada la autoridad y menos por imposición. Apegados a los valores de honestidad, respeto, integridad para hacer lo correcto. Y algunas ideas como, soy inútil e ineficiente. No soy capaz, no soy eficaz, nunca hago nada bien. Nunca es suficiente, nunca soy suficiente. No merezco nada. Esto del merecer es curioso porque sí reciben mucho y creen que no lo merecen, su mente subconsciente se lo niega. No lo permite. Es injusto tenerlo y por lo tanto hará lo posible para perderlo, pareja, casa, trabajo, oportunidades, saboteando su propia vida y bienestar. Cierre. Estas heridas no se presentan únicas en la vida del niño y por supuesto del adulto, se hace una combinación de ellas en la interacción de los padres y cuidadores, aspectos que se registran de los 0 a los 7 años de vida y que marcan el desarrollo de la personalidad y el comportamiento desde la adolescencia hasta la adultez. Todos requerimos crecer y desarrollarnos, y para ello es tan necesario el afecto y el amor como el alimento o el aire que respiramos. Tocar, acariciar, mirar a los ojos, tomar y hacer contacto con la piel, para transmitir nuestros sentimientos, resulta indispensable para nuestra integridad, así como para la salud física y mental. Todos estamos heridos y nuestras heridas inconscientes infligen heridas a otros, algunas de manera consciente y otras veces, la gran mayoría de manera inconsciente. Así que sea esta una oportunidad para demostrarnos amor y cuidado a través de la sanación. Y, para terminar, si me preguntas cuál es el desafío del alma, te diré que es solo uno, vivir pleno y feliz alineado a tu esencia, a esa fuerza, poder y potencia que tiene la chispa divina que habita en ti, en cada uno de nosotros. Si quieres saber algo más, contáctame y con gusto te mostraré cómo.